Bueno, vamos a ver los fundamentos básicos de funciones logarítmicas y funciones exponenciales como para que podamos hacer el práctico. El primer punto que vamos a analizar es cómo calcular los logaritmos aplicando la definición. Supongamos que yo tengo el logaritmo de base 7 del número 49. ¿Qué quiere decir esto y cómo se calcula el logaritmo? Tengo que pensar ¿a qué número voy a elevar el 7 para que me dé 49? En este caso, la respuesta será 2. Si yo tuviera el logaritmo de base 4 del número 1, tengo que pensar ¿a qué número elevo el 4 para que me dé 1? En este caso va a ser 0. Supongamos que tenemos el logaritmo de base 1/6 del número 1/36. Vamos a pensar a qué número elevo el 1/6 para que me dé 1/36. Otra opción de cálculo va a ser calcular los logaritmos aplicando cambio de base. ¿Qué pasa? Las calculadoras normalmente no van a tener una base distinta de 10. Entonces supongamos que tenemos el logaritmo de base 8 de 24. Si quisiéramos aplicar la definición, tendríamos que pensar a qué número elevo el 8 para que me dé 24. Y no vamos a encontrar respuesta. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer un cambio de base. Vamos a colocar el logaritmo de 24, logaritmo decimal, dividido el logaritmo de 8. Esto lo puedo calcular con la máquina, con la calculadora. Este también lo saco con la calculadora y después hago la división y llego a la respuesta. Vamos a revisar un poco, repasar las propiedades de los logaritmos. Si tenemos el logaritmo de la multiplicación, lo vamos a transformar en el logaritmo de la suma. En el caso este sí sería el logaritmo de a por b. Vamos a aplicar la propiedad y nos va a quedar logaritmo de a más logaritmo de b. Si tuviéramos el cociente, se va a transformar en una resta. Si tuviéramos el logaritmo de un número elevado a la n, la propiedad del logaritmo me permite bajar esta n y nos va a quedar n por logaritmo de a. Y si tuviéramos una raíz, nos permite bajar ese índice de raíz, quedando 1 sobre n por logaritmo de a. Estas son las únicas propiedades que vamos a aplicar en los logaritmos. Acá tenemos un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos x es igual a a la cuarta por b al cuadrado y vamos a aplicar propiedades del logaritmo. Le aplicamos logaritmo a x. Vamos a bajar el 4 por la propiedad que vimos recién, 4 por el logaritmo de a, y esta multiplicación se me va a transformar en suma. Este cuadrado baja adelante como factor. Lo mismo si tuviéramos una división, la división se va a transformar en resta, este cuadrado pasa adelante multiplicando, y este 3 también pasa adelante como factor. Lo contrario podríamos hacer, digamos que estas propiedades que vimos recién, podemos verlas hacia la derecha, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este ejercicio, por ejemplo, que nos plantean, vamos a reducir a la mínima expresión. Entonces la suma lo vamos a trabajar como una multiplicación. En vez de tener dos logaritmos sumando, vamos a tener uno solo, donde vamos a multiplicar el 15 con el 5 a la menos 1. Este 5 a la menos 1 es 1 sobre 5. Finalmente 15 dividido 5 nos va a quedar 3 y ahí aplicamos la definición del logaritmo, a qué número elevo la base para que obtengamos 3. La respuesta va a ser 1. Acá tenemos otro caso similar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La suma se va a transformar en multiplicación y esta resta se va a transformar en división. Pero ¿qué sucede? Cuando este exponente menos 1 lo pasamos acá adelante, nos va a quedar este menos 1 con este signo menos con el menos 1 nos va a quedar más. Y queda todo con una multiplicación. ¿Qué pasa con las ecuaciones logarítmicas? Bueno, bien, vamos a aplicar las mismas propiedades. Supongamos esta suma de dos logaritmos, vamos a dejar un solo logaritmo y vamos a multiplicar la x con el 4. Después, vamos a despejar x. Este logaritmo pasa al otro miembro. El logaritmo pasa al otro miembro haciendo la operación inversa, que serían los antilogaritmos. ¿Qué quiere decir el antilogaritmo? Quiere decir que esta base 10
que no está escrita, pasa como base al otro miembro. Y este 2 queda como cuadrado. Y la palabra logaritmo desaparece. Entonces desaparece la palabra logaritmo, la base pasa al otro miembro. Y de ahí despejamos x y llegamos a que x vale 25. Bien, si tuviéramos una resta de los logaritmos naturales, va a ser similar. Esa resta la transformo en un solo logaritmo donde coloco la división. Acá tenemos un quinto caso de factoreo, diferencia de cuadrados. Así que x cuadrado menos 9 lo vamos a escribir como x menos 3 por x más 3. Simplificamos. Este logaritmo natural pasa al otro miembro como la base del logaritmo natural es el número e que no se coloca. Entonces desaparece el logaritmo y pasa e a la 0. De ahí despejamos y sacamos x. Bien, el último punto que vamos a analizar son las ecuaciones exponenciales en el práctico nuestro. Fíjense que la x está como exponente. ¿Qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr que las bases, el 4 y el 64, tenga el mismo número. Vamos a averiguar por qué número es divisible el 4 y el 64 y vamos a tratar de colocar el mismo número. En el caso del 4 podemos escribir que es igual a 2 al cuadrado y en el caso del 64 sabemos que es 2 a la sexta. Bien, después nos queda potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Entonces, si las bases son las mismas, que era el objetivo inicial, que era llevar toda la misma base, los exponentes también son iguales. Entonces 2 por 4x más 2 nos va a quedar igual a 6. Aplico paso el 2 dividiendo, podría haber aplicado distributivo, es lo mismo, paso el 2 dividiendo, después este 2 pasa restando y el 4 dividiendo. Y obtenemos el valor de x que nos habíamos planteado inicialmente.